Empezar una nueva serie. ¿Pudieras poner la próxima diapositiva? Si quieres ahí la puedes dejar el resto de la predicación. Hoy vamos a comenzar 5 sermones sobre los salmos de lamento. Hay muchos salmos de lamento en el libro de los Salmos, pero nos vamos a enfocar en 5. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, muchas personas creen que los cristianos vivimos como en una especie de mundo color de rosa, en un mundo ficticio, que por creer en Dios y creer en el Señor Jesucristo no vemos la realidad a nuestro alrededor. Y lamentablemente algunas personas que profesan creer en Cristo han sido engañadas por un falso evangelio de la prosperidad, y este falso evangelio le dice a las personas que el propósito principal para nuestra existencia aquí en la tierra es tener dinero, salud y prosperidad. Y muchos de estos predicadores de la prosperidad se ponen a sí mismos como ejemplos con mansiones, autos lujosos, quizá incluso un jet privado. ¿Y qué pasa cuando una persona que ha creído en ese falso evangelio de la prosperidad pasa por angustias? ¿Qué pasa cuando pasa por temor, cuando algo viene a su vida como enfermedad? O a lo mejor faltan recursos económicos. Bueno, se siente defraudado y quizá finalmente se sienta decepcionado por Dios, porque Dios me había prometido dinero, salud y prosperidad, y aquí estoy yo batallando. Pero a diferencia del falso evangelio de la prosperidad, el cristianismo bíblico afirma que si bien Dios puede darnos prosperidad en esta tierra, muchas veces pasaremos por angustia, y pasaremos por temor, y por dolor, y por enfermedad, y por necesidad. Y cuando nos vemos en una situación así, ¿qué hacemos como cristianos? ¿Qué hacemos? Debemos, como dice el mundo, adoptar una mentalidad positiva, pensar yo puedo salir adelante. Pues lo que Dios quiere es algo muy diferente a lo que muchas veces se recomienda en el mundo. Dios quiere que aprendamos a lamentar bíblicamente y a gozarnos bíblicamente. Y en esta serie que hemos titulado 5 Salmos de Lamento, vamos a ver cómo los salmistas también pasaron por dificultades y vamos a analizar por un lado su lamento y por el otro lado su gozo y confianza en Dios. Vamos a ver el día de hoy el Salmo 42, después vamos a ver el Salmo 6 que habla de la prueba y la enfermedad. Vamos a ver el Salmo 10 sobre la realidad de la maldad, el Salmo 32 sobre el perdón de los pecados, el Salmo 130 sobre la redención de Dios y, como mencioné el día de hoy, el Salmo 42. Vamos por favor al Salmo 42 y le voy a dar lectura a este texto. Salmo 42 va a ser nuestro texto en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Salmo 42, al músico principal másquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía,
¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque ahora venimos a tu palabra y rogamos que sea el aliento y el desafío que necesitamos en esta mañana, que sea la comida, el alimento sólido que necesitamos para crecer espiritualmente y que podamos, Padre Celestial, ser saciados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 42 comienza con un subtítulo que dice: al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Este salmo entonces está escrito, se escribió dirigido al que era el músico principal, que era como el director del coro en el templo. Muchos de los salmos eran cantados en el templo, sobre todo durante las fiestas principales del pueblo de Israel. Y la palabra másquil es una palabra hebrea, aparece en 13 salmos y el significado de esta palabra es incierto, no hay completa certeza, pero la mayoría de los comentaristas piensan que se refiere, esta palabra es una palabra musical, es una notación musical que significa que este salmo era de cantarse por el músico principal acompañado por el coro del templo. Y los hijos de Coré eran probablemente los descendientes de Coré, el que pereció junto con sus seguidores en Números 16. Sin embargo, en Números 26 se nos dice que no todos los hijos de Coré murieron, sino que muchos de los hijos de Coré vivieron y finalmente ellos se convirtieron en el coro del templo. Y vale la pena mencionar también que aunque de los hijos de Coré no necesariamente significa que los hijos de Coré lo compusieron, puede también significar que fue compuesto para que ellos lo cantaran. Y de hecho hay un buen número de eruditos que piensan que este salmo pudo haber sido escrito por David, porque hay manuscritos muy antiguos que le atribuyen a David este salmo. Pero como no hay completa certeza, simplemente me voy a referir al autor como el salmista. ¿Y cuál es el punto principal del salmo? Pues si leyeron cuidadosamente se darán cuenta que hay unas palabras que se repiten 2 veces. En el versículo 5 y en el versículo 11, en ambos versículos se menciona espera en Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que vamos a ver en este salmo, que debemos poner nuestra esperanza en Dios. Y vamos a ver 2 puntos que nos van a ayudar a estudiar este salmo. Primeramente, punto número 1, espera en Dios en medio de la incertidumbre. Espera en Dios en medio de la incertidumbre. Vamos a leer de nuevo el versículo 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pues los salmos, hermanos, como saben, son poéticos y usan imágenes poderosas. Y la primera imagen es de un ciervo o un venado que está bramando por el agua. Bramar se refiere a un ruido característico de los ciervos que hacen cuando están sumamente sedientos. Y te puedes imaginar la escena. Ahora, si te transportas a la tierra de Israel, sobre todo en el área de Jerusalén, es árida y hay muchos montes. Entonces yo me puedo imaginar un ciervo por ahí perdido entre los montes desérticos, buscando agua desesperadamente. O sea, es una imagen poderosa y que cualquier persona que leyera este salmo cuando se escribió también se lo hubiera imaginado. Es más, probablemente quizá mientras iban de camino de Jerusalén a Jericó o subían hacia Galilea, quizá hasta vieron por ahí algún animalito perdido buscando agua. Pero ¿qué dice el salmista? De la misma manera, mi alma clama por Dios.
Es un deseo como desesperado de satisfacer su alma con el agua que es Dios mismo. Es una sed intensa de la cual habla el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, la sed del salmista era por Dios, pero no cualquier Dios. No cualquier Dios con D minúscula, ¿verdad? Del Dios vivo. Y esta idea del Dios vivo es muy poderosa en la Biblia y frecuente en el Antiguo Testamento. De hecho, quiero llevarlos a Deuteronomio 5. En Deuteronomio 5, hermanos, Moisés está contando cuando Dios se mostró al pueblo de Israel desde el monte Sinaí con voz tronante en medio del fuego. Y los israelitas respondieron así en Deuteronomio 5:24. Voy a leer hasta el 26. Deuteronomio 5:24. Así le dijeron los israelitas a Moisés. Y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos esta vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos, porque ¿qué es el hombre? Y fíjense que dice, para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. Ahora quiero llevarles a 1 Samuel 17. En 1 Samuel 17, David todavía no es rey, y frente a David está un gran gigante llamado Goliat, y Goliat está desafiando a los escuadrones del Dios Jehová. Y en 1 Samuel 17:26, esto es lo que dice David en medio de esa situación. 1 Samuel 17:26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y si regresamos al Salmo 42, de este Dios está hablando el salmista, del Dios vivo, no de un ídolo. Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí el salmista está anhelando venir al templo, ese templo hermoso en Jerusalén, que antes del templo estaba el tabernáculo y después se construyó ese templo en Jerusalén. Y él quiere venir delante de Dios, ya sea al tabernáculo o al templo, a regocijarse junto al pueblo por la bondad de Dios. Y en el versículo 3 nos dice la razón por la cual anhela a Dios y presentarse delante de su presencia. Versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y por esto ese es un salmo de lamento. Las lágrimas, dice el salmista, se han convertido en mi pan día y noche. Es decir, el salmista había estado llorando no un día, no 2 días, sino continuamente. Antes padecía yo mucho del estómago y cuando uno se enferma del estómago, muchas veces, ¿qué te recomiendan? No, solamente puedes comer líquidos. Y sobre todo me pasaba cuando estaba en la universidad que a veces no podía comer mucho sólido, sino puros líquidos. ¿Y qué pasa cuando estás en una dieta de ese tipo porque estás enfermo? Anhelas algo sólido, ¿verdad? Y me acuerdo que me comía una galleta de esas saladas y te sabía deliciosa. Nunca te habías comido una galleta salada tan rica que cuando tienes mucho tiempo comiendo nada más a lo mejor sopita o caldo y luego comes algo sólido y sientes que finalmente estás masticando algo. Y lo interesante con esta metáfora es las lágrimas como pan, porque el pan es algo sólido, pero la lágrima es algo líquido. Entonces, todos sabemos que cuando nuestra alma, cuando nuestro cuerpo necesita de alguna manera nutrirse, queremos algo que sea sólido. Pero el salmista está jugando poderosamente con esta imagen diciendo, mi pan son lágrimas mi pan.
Y no nos dice este salmo la razón específica por la cual el salmista se siente así, a diferencia de otros salmos en donde se nos dice en qué contexto se escribieron. Por ejemplo, a veces un salmo dice, Salmo de David cuando huía de Absalón. Entonces, ok. Pero en este caso no sabemos exactamente por qué. Pero vemos que incluso las personas a su alrededor del salmista lo están apuntando y le están preguntando, ¿dónde está tu Dios? Pensaban que Dios lo había abandonado. Y no se lo decían una vez, sino todos los días. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y me recuerda la historia de Job. Porque cuando Job pierde todo en una tarde, ¿verdad? Y de tenerlo todo, repentinamente no tiene nada, y vienen 3 de sus amigos y lo ven, y lo primero que hacen es llorar con él. Y luego empieza ese diálogo entre los amigos y Job, y entre líneas la pregunta es, ¿dónde está tu Dios? Porque algo habrás hecho para que Dios te esté castigando de esta manera. Y no se nos olvide que incluso se nos dice que la esposa de Job viene y le dice, maldice a Dios y muérete. Y él responde, ¿cómo lo he de maldecir, verdad? Dios es el que da, Dios es el que quita. Bendito sea su nombre. Fíjense, hermanos, cómo el salmista es honesto con lo que siente en el versículo 4, no oculta sus sentimientos. Dice, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces el salmista dice que derrama su alma. Esta es una expresión hebrea. Algunas traducciones lo traducen así, NBI, y me desahogo en llanto. NTV, se me destroza el corazón. O sea, eso de derramar mi alma es que esa persona de alguna manera se siente una manera que solo lo puede expresar de esta manera poética, como si su alma misma estuviera derramándose. Y una vez más el salmista recuerda cuando fue al templo junto con todo el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento había 3 fiestas principales, Pascua, Tabernáculos y Pentecostés. Y en estas 3 fiestas lo que hacía el pueblo de Israel es que subían hacia Jerusalén. No importa si estaban al norte de Jerusalén o al sur de Jerusalén, subían hacia Jerusalén para celebrar. Y mientras subían, porque Jerusalén está en alto, está hacia arriba, iban cantando salmos. Y algunos eran salmos de lamento, salmos de regocijo. Cantaban, llegaban, estaban alegres con lo que Dios había hecho, recordaban el pasado. Y qué interesante que lo que trae este confort al salmista es la reunión del pueblo de Dios para adorar a Dios. Y nosotros, queridos hermanos, como el pueblo de Dios en el nuevo pacto, tenemos el privilegio de semana tras semana, no 3 veces al año, semana tras semana venir en el día del Señor para celebrar. ¿Qué celebramos? La resurrección de Jesús. Que Jesucristo no está muerto, Jesús está vivo. Por eso reunirte con el pueblo de Dios es vital para tu alma. Y es por eso que lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir. Tienes que llegar, hermano o hermana, a resolver, a decir, estoy resuelto a venir a la casa de Dios, a la casa de oración, al lugar en donde se reúne el pueblo de Dios, domingo tras domingo, porque te garantizo, te lo garantizo, o sea, en muchas cosas me puedo equivocar, pero en esto no. Lo mejor que puedes hacer el domingo es estar con el pueblo de Dios. No hay nada mejor, no hay día de campo que sea mejor que esto. Dormir más no es mejor que esto. El trabajo no es mejor que esto. Lo mejor que tu alma necesita es escuchar la palabra de Dios expuesta, cantar con el pueblo de Dios. Y por eso les digo que tienes que llegar a un punto en donde digas, esto es mi convicción. Y yo le doy las gracias al Señor porque mis padres es algo que nos enseñaron. No había razón para no estar.
el domingo, con el pueblo de Dios, alabando. Las únicas veces que recuerdo que no fuimos es si había una tormenta así, tipo huracán, o si uno de nosotros estaba bien enfermo. Y recuerdo por lo menos una vez que como quiera me llevaron estando bien enfermo. Ahí se va a quedar usted en un cuartito, pero vamos a ir. Entonces, hermanos, debe de ser ni siquiera debes de estártelo preguntando el sábado en la noche. Tú estás pensando, día del Señor con el pueblo del Señor. No hay más. Eso es lo que necesita mi alma. Mira cómo el salmista en su tiempo de más de incertidumbre se siente abatido, está llorando. ¿Y de qué se acuerda? Cuando fui con el pueblo de Dios, cuando alababa al Señor. Eso es lo que le trae alegría, confort. O sea, soy parte del pacto, soy parte del pueblo. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí está el corazón del salmo, porque como lo mencioné ahorita en la introducción, se repite aquí en el 5 y se repite en el 11. Y el salmista le hace una pregunta a su alma, se está hablando a sí mismo. Y menciona dos cosas, abatirse y turbarse. La palabra abatir en el hebreo tiene que ver con derretirse o hundirse. Y la palabra turbar es una palabra que tiene que ver con gemir, con dolor. De hecho es similar a lo que decía de bramar. Y aquí dice, mi alma está turbada, abatida. ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué estás así, alma mía? Muchas veces así nos sentimos, como que nos derretimos y gemimos dentro de nosotros. Creo que todos hemos estado en alguna ocasión en una situación así. Pero ¿cuál es la respuesta del salmista? Espera en Dios. Porque la respuesta del creyente ante la adversidad es una de esperanza en el Dios vivo. Y no es una esperanza incierta de a ver si, sino segura. Porque está basada en el carácter de Dios, en el carácter de Dios. Incluso en medio de la dificultad, que dice el salmista, aún he de alabarle. Y nos recuerda también la historia de Job, cuando en medio de la dificultad dice Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún he de alabarle. ¿Cómo es que tú y yo podemos esperar y alabar a Dios en medio de la incertidumbre y dificultad? Porque sabemos quién es el Dios en el que hemos creído. ¿Qué dice el salmista? El Dios vivo. Esperamos en Dios. Ahora, hasta ahora, hasta este versículo, todas las veces que el salmista ha hablado de Dios, usa la palabra hebrea Elohim. Elohim es el nombre de la majestad, es el plural de majestad, es una de las referencias más comunes a Dios en el Antiguo Testamento. Pero no es Jehová todavía, Jehová es el nombre del pacto, es el nombre propio de Dios. Y eso va a ser muy importante en los próximos versículos. En mi escritorio tengo un libro así grueso que escribió un hombre llamado William Plummer. William Plummer vivió en los 1800, fue un pastor, y escribió un comentario de todos los salmos, o sea, de todos los salmos comentados, y es uno de los mejores comentarios que he leído en mi vida, aunque es un comentario antiguo. Y eso es lo que él dice sobre estos versículos. Dice, es mejor sollozar y llorar por privilegios y comodidades que se han perdido en lugar de sentirse tranquilo en la llenura de las comodidades terrenales. Y lo dice esto, el lamento piadoso es mejor que el regocijo carnal. Y es algo que me impactó. ¿Alguna vez tú has derramado lágrimas cuando pasas por incertidumbre, cuando no sabes qué hacer, cuando sentimos dolor en el cuerpo, cuando un ser querido se enferma, cuando las cuentas no dan? Podemos sentirnos profundamente tristes. Y peor, a veces las personas a nuestro alrededor pueden señalarnos. ¿Dónde está tu Dios? ¿No habías confiado en Dios? ¿Dónde está ese Dios en el que confías?
pero el lamento piadoso es mejor que el regocijo carnal. En medio del lamento, poner nuestra esperanza en Dios, alabarle todavía porque Dios es el Dios verdadero, es el Dios único y Dios tiene el poder para sacarnos en medio de nuestra dificultad. Y si el valle que tú has de pasar es un valle largo, Dios dice, lo atravieso contigo. ¿Recuerdan lo que le dijo Dios al profeta Isaías? Lo que Dios le dijo a Isaías es lo que Dios le dice a su pueblo. Le dijo esto: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Espera en Dios en medio de la incertidumbre. Pero esto nos lleva a un segundo punto que quisiera que analizáramos juntos. Punto número 2, espera en Dios en medio de la opresión. Espera en Dios en medio de la opresión. Estamos en el Salmo 46, vamos al verso 6. Salmo 42, verso 6. Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Entonces el salmista está continuando con esta oración sincera, pero vemos que hay una procesión en la manera en que él se refiere a Dios, un progreso con respecto a su relación con Dios, porque ahora lo llamaba Dios, ahora dice Dios mío. No es cualquier Dios, es el Dios vivo, es el Dios de los creyentes, dice es mi Dios. Y notemos cómo de nuevo el salmista comienza a recordar. En el versículo 4 el salmista recordaba cuando estaba ahí en el templo, en la casa de Dios y que venía con el pueblo de Israel. Ahora, esto sucedería, si viéramos el mapa de Israel, Jerusalén está rumbo al sur. Pero ahora nos va a llevar el salmista al norte, nos va a llevar al norte. El río Jordán comenzaba al norte, en la tierra de los hermonitas, que era a las faldas de las montañas de Hermón. Es por eso que algunas versiones, en vez de Hermonitas, tienen el monte Hermón, porque era esa región. Y el monte Mizar era uno de los montes principales de las montañas de Hermón. Y de cierta manera el salmista está diciendo, no importa si estoy acá al sur, en el templo, no importa si estoy en el norte, en la tierra de Hermón, no importa en dónde esté. Entonces el salmista está tratando de decirnos, me voy a acordar de ti, Señor, no importa en qué lugar me encuentre. Y dice el versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este versículo, el 7, es un poco difícil de traducir del hebreo al español porque es muy poético. Pero imagínense esta escena. El salmista está usando poesía para pintar una escena. Imagínense esto, unas cascadas rugientes que hacen eco. Y está por un lado una profundidad, a eso se refiere con el abismo, es una palabra que tiene que ver con profundidades, aguas profundas. Entonces imagínense lugares de gran profundidad en donde hay unas cascadas rugientes, pero el salmista se siente que se está ahogando ahí. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando estuvimos hace ya algunos años, visitamos Zambia, en África, y fuimos a las cascadas de las cascadas Victoria, que son enormes. Y nunca he ido a las cascadas del Niágara, pero aquellos que han ido me dicen que cuando te acercas es un rugir impresionante. Pero ahora imagínate no estar viendo las cascadas desde arriba, sino estar abajo, en donde están cayendo estas cascadas rugientes y tú sientes que te están ahogando. Y así es como se siente el salmista. De hecho, una paráfrasis de este versículo dice, oigo el tumulto de los embravecidos mares mientras me arrastran tus olas y las crecientes mareas. O sea, esa es la imagen que pinta el salmista. Pero en medio de este sentimiento como de ahogarse viene el rayo de luz en el versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración
al Dios de mi vida. Cuando amanezca, Jehová mandará su misericordia. Y ya se dieron cuenta que el salmista por primera vez en el Salmo se refiere a Dios con el nombre del pacto. Jehová, Jehová. ¿Y qué dice? Jehová mandará su misericordia. Y les digo cuál es la palabra misericordia. Es una palabra que hemos estado aprendiendo en el libro de Ruth. Hesed. Hesed. El amor del pacto, la misericordia del pacto. Y aquí vemos por qué el salmista está usando el nombre del pacto para hablar de la misericordia que el Dios del pacto da al pueblo del pacto. Está diciendo, Dios, Jehová, el Dios que ha hecho pacto con su pueblo, Él va a mandar su Hesed, Él va a mandar su misericordia. Y no solamente la misericordia de Dios es de día, sino dice también de noche. Y el salmista habla de dos cosas que él está haciendo a Dios. Habla de cántico y oración. Ahora, aquí pudiera ser que se refiere a que Dios es el que está cantando, o más probablemente a un cántico que el salmista está, con el que el salmista está alabando a Dios, que está alabando a Dios, cantando a Dios. Lo que es cierto es que el cántico y la oración son dos grandes armas para derrotar la tristeza. Les voy a leer varios pasajes, no tienen que buscarlos, se los voy a leer yo. Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Salmo 32:11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces el salmista está hablando de esto, pero continúa con su oración honesta. En el versículo 7 el salmista se sentía que se ahogaba y ahora siente el peligro de sus enemigos, siente la opresión de los enemigos. Versículo 9 y versículo 10 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Entonces el salmista reconoce que Dios es su roca, pero siente como si Dios se hubiera olvidado de él. Ahora el salmista sabe que Dios no se ha olvidado de él porque sabe quién es este Dios, es el Dios vivo, es el Dios omnisciente, pero lo que está expresando es el sentimiento de su corazón. De hecho, anda como de luto porque sus enemigos lo oprimen. Es como si hubiera dicho, soy hombre muerto. Ando de luto porque soy hombre muerto. La opresión de mis enemigos es demasiada. El verso 10 literalmente dice, como quien pulveriza mis huesos, mis enemigos me provocan. ¿Y qué le dicen los enemigos? ¿Dónde está tu Dios? Hermanos, esta no es solamente una estrategia de los enemigos hacia el creyente, sino es una de las estrategias principales del enemigo principal del creyente, que es Satanás. Satanás te va a susurrar al oído constantemente, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el que tú crees? Si tú eres hijo de Dios, ¿permitiría Dios que te pase esto? Si has dedicado tu vida a Dios, ¿pasarías por este valle? ¿Dónde está tu Dios? Y les recuerdo, hermanos, que nuestro mismo Señor Jesucristo estuvo en una situación similar. Cuando estaba colgado de la cruz, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo desde lo profundo de su corazón, similar a lo que dijo el salmista. El salmista dijo, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Y qué dice Jesús? ¿Por qué me has desamparado? Y Satanás empieza a susurrarle a Jesús al oído, por la boca de las personas que estaban a su alrededor. Dice el evangelista, y los que pasaban por donde estaba la cruz, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Eso es lo que le están diciendo al Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué fue lo que le responde Jesucristo a Satanás cuando le está diciendo: ¿dónde está tu Dios? Pues lo último que dijo el Señor Jesucristo antes de expirar fue esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Con su último aliento, Jesucristo dice: confío en ti, me encomiendo a ti. ¿Y cómo termina el Salmo 42, versículo 11? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La palabra salvación aquí es la palabra Yeshua, de donde viene el nombre de Jesús. Y este salmo nos apunta a nuestro Señor Jesucristo, porque al final nuestra esperanza está fundamentada en la salvación de Dios, y la salvación de Dios para con nosotros se ha demostrado de manera culminante en Cristo, en la cruz del Calvario y en esa tumba vacía. Es solamente a través de Jesucristo que verdaderamente podemos decir: Dios, tú eres mi salvación y tú eres mi Dios. Entonces, hermanos, cuando estemos pasando por dificultades de la vida, recordemos que tenemos un Dios que se hizo carne y que nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo en medio de la más grande adversidad posible, en medio del dolor más inimaginable, al estar ahí en la cruz cargando el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Confío en Dios, confío en Él. Y Dios le resucitó. Por el poder del Padre, por el poder del Hijo, por el poder del Espíritu, Cristo Jesús resucitó. Hermanos, aunque por naturaleza somos desesperados, debemos esperar en Dios, y no importa si pasamos por incertidumbre o sentimos la opresión a nuestro alrededor de los enemigos o del enemigo o de nuestra carne. Podemos confiar en el carácter de nuestro Dios y podemos dar gracias a Dios por Jesucristo, porque por medio de Él podemos tener plena confianza en Dios. Así que, hermanos, en medio de la incertidumbre, en medio de la opresión, espera en Dios, espera en Dios. Él tiene el poder. Si resucitó a Jesús, Él también tiene el poder para sacarnos de donde estemos. Y, hermanos, como mencioné ahorita, si el valle es largo, Dios va con nosotros. Esa es su promesa y en eso confiamos en esta mañana. Vamos a orar.